¿Cómo les va? Yo renegando un poco con el tránsito y la cosa de la época de guardería. Estaban en la guardería esta de frente. Ayer la clase inaugural no llegué, pero cuando ustedes se iban porque tenía una información errada que era a las 7:30. Bueno, me dice Machi, no, te dije que a las 7:30 íbamos a terminar. Acá estamos. Bueno, soy el doctor Facio, como saben, profesor asociado en esta materia. Y bueno, el aspecto que vamos a tocar aquí, algo ya se habló ayer. De todas maneras, ahora vamos a profundizar y viendo también desde otro punto de vista. El aspecto que ustedes van a ver en esta materia, que hay una parte general y luego una parte especial. Esta parte general es la que se pide una atención importante, porque luego la parte especial se hace un poco más sencilla en alguna materia, porque acá van a ver ustedes la estructura del contrato, cuáles son sus elementos, cómo se compone, cuáles son los caracteres. Y después cuando vean los contratos en especial, compra-venta, locación, donación, etc. Toda la primera parte de esas bolillas que pide justamente los caracteres del contrato, que ya lo van a poder deducir si han aprendido bien esta parte. Es como si se dijera, por ejemplo, si ustedes están estudiando el reino animal, pueden estudiar cuáles son las características de todo animal, ¿no es cierto? Sangre caliente, respira, pulmón, etc. Bueno, todas esas características se dan en todos los animales. Entonces, así también los contratos, la parte general, en los contratos en particular, se dan todas las características. Bien, les puedo decir algunas recomendaciones y algunos en lo que hace el concepto. Bueno, ustedes están arribando a la materia que siempre fue más o menos a la mitad de la carrera. Se decía en mi época de estudiante, pasa contrato, bueno, puede ser que llegue a ser abogado, que medio que está en la cumbrera que dicen del techo de 2 aguas. Entonces, pero suele ser medio pesada esa cumbrera. En este sentido, no solo porque es una materia espesa, sino que también porque es realmente muy importante. A todos los profesores les gusta decir que la carrera de uno era más importante en la materia. Pero yo le voy a decir, porque en realidad todas son importantes, desde la filosofía, como para saber de dónde venimos, qué somos y a dónde vamos. La historia también, todos dirán, bueno, pero que hacen más allá del aspecto cultural, porque la historia también vamos a ver que se repite. El hombre, dicen que el único animal que tropieza siempre con la misma piedra. Bueno, el saber mucha historia permite, o sea, tener una experiencia ajena, ¿no es cierto?, que sirve para transitar el futuro. Pero bueno, lo del contrato, ¿por qué es importante? Porque ustedes no, así como no pueden vivir un día sin respirar, no pueden vivir un día sin contratar. Ustedes no podrían venir a estar acá en clase hoy si no hubiesen hecho un contrato. O sea, toman un ómnibus, un taxi, un Uber, toman un café, compran lo que sea, están contratando totalmente. Si lo han traído de cortesía, también, bueno, se podrá discutir, eso es cortesía,
Pero está todo muy lindo, pero ¿qué pasa si en el trayecto hay un accidente? Entonces ahí empieza a ver, realmente el seguro cubre, no cubre, qué pasa el conductor con el acompañante. Como si yo lo he traído de cortesía, ahora me hace juicio. Bueno, tantas cosas que pasan. Entonces, quiero decir que algo que a ustedes quizás hasta el día de hoy les parece insignificante, porque lo hacen cotidianamente y no saben, pero están contratando. Van a tomar un café y le dicen, señor, usted se tiene que ir. ¿Cómo que se tiene que ir? No, yo quiero que se vaya. No, escúcheme, yo tengo derecho no solo a la admisión, sino a la estadía. Y tantas otras cosas. Usted no puede entrar a este boliche. Bueno, tantas cosas. Todo, ustedes entran a un boliche, por ejemplo, un contrato. O sea, todo absolutamente. Para comer ustedes compran, hacen, etc. Y por más insignificante que sea, ustedes compran un picadillo y resulta que no por eso, por otras cosas han muerto. Y bueno, ¿por qué? Porque han matado, lo que sea, y un contrato de que sale 500 pesos, resulta un juicio millonario. Bueno, entonces, porque en todos esos microcontratos también hay que analizar todos los requisitos del contrato, por más chiquito que sea, es lo mismo que le decía un animal, digamos, por ahí un insecto es igual que un elefante, tiene muchas características comunes, no importa el tamaño, no importa que sea un microcontrato o un macrocontrato. Bueno, dicho esto, también ustedes van a tener que saber interpretar qué contrato es, porque ustedes ya a esta altura de su estudio tienen que informando lo que se llama el criterio jurídico. En la vida ustedes tienen que ser criteriosos. Ustedes tienen que ser criteriosos para vivir normalmente bien. El criterio le da su formación cultural y el simple hecho de ser estudioso no significa ser criterioso, no tiene que tener criterio. O sea, esta es una herramienta que nosotros como profesores no tiene que ser un cúmulo de información simplemente, ¿me entienden? Sino tiene que formar criterio. Entonces ustedes, por ejemplo, en la parte de general, van a ver que es la parte que ustedes van a hacer criterios que van a aplicar a los contratos en especial. Y en esa formación de criterios, yo le digo que a esta altura de su estudio tienen que ir formando criterios jurídicos porque ustedes ya vieron parte general, vieron obligaciones, vieron la introducción al derecho, toda la parte esa. Entonces, esta división por materias es simplemente una forma metodológica para que ustedes aprendan, pero no quiere decir que cada materia es un concepto estanco que no está relacionada con la otra. Si ustedes no entienden que hay una relación íntima entre una y otra, realmente no están tomando criterio jurídico. Uno a veces tiene un criterio práctico, dice, bueno, aprobé, parte general, chao. Apruebo obligaciones, por favor, no quiero hacer más nada, las obligaciones están aprobadas. Si ustedes piensan así, están fusilados. No. Es simplemente una cosa con la otra. Por ejemplo, parte general, ustedes hablan de la persona, el sujeto de derecho. Bueno, si no hay personas, estamos nosotros, no hay nada, no hay vida. Pero después vienen las obligaciones. Pero la obligación es cómo se vincula entre el sujeto y la obligación. Tiene que haber algún vínculo.
Entonces, ahí va, donde ustedes ya habrán visto, cuando los antiguos romanos decían de la fuente de las obligaciones. En ese sentido también aprovecho para decirle que me gustaría que esta clase no sea un monólogo. Primero, por lo ocurrido que significa, y por otro, porque sé, bueno, que ustedes participen. Yo no estoy clasificando, me voy a acordar bien, no me acuerdo tampoco. Obviamente a los que participan y los veo que son interesantes, por supuesto que me acuerdo, ¿no? Bueno, pero les quiero decir que es bueno que ustedes participen. Por ejemplo, yo les estaba diciendo de cómo va concatenado todo. Entonces yo le hago referencia recién al antiguo derecho romano cuando le hablaba de las obligaciones. ¿Y qué decía el derecho romano? ¿Cuál es la fuente de las obligaciones? La ley. Pero es insuficiente, le digo, ¿no? Y si usted se limita a la ley, es peligroso. La costumbre, dice usted. Ya le voy a explicar por qué, ¿no? Ya le voy a explicar por qué digo que es peligroso. La costumbre. Un acuerdo de voluntad. Un acuerdo de voluntad dentro de determinadas parámetros. Ahí está. Su contestación ha sido criteriosa, porque ninguno del derecho romano lo ha llamado así acuerdo de voluntad. El derecho romano decía directamente contrato. Usted ha utilizado el criterio, el acuerdo de voluntad. Le digo porque si nos circunscribimos a la ley, no es inexacto, en parte sí, pero no para todo. Es insuficiente. Y si creemos que la ley es todo, es peligroso. ¿Entiendes? Porque viene un monarca, y ahora no es necesario ser monarca, puede ser de tantos esos que tenemos, esos fantoches dictadores, y dice, yo soy la ley. Entonces, si todo depende de lo que diga la ley, estamos fritos. Lo que dice acá el amigo, el acuerdo de voluntad es que la voluntad. La ley existe porque existe el sujeto. Y la ley la crea el sujeto. O sea, el sujeto es lo importante y la ley le da el marco en el aspecto. Sí, a ver, querías agregar, disculpame. Sí. ¿Ustedes la escuchan o no? Yo prefiero hablar. Si ustedes me escuchan, prefiero. ¿Me escuchan? No. Me hace sentir como un cantor. No quiero fastidiarlo conmigo. Una frase te quedó. Al buey se lo reconoce por los cuernos, se lo agarra por los cuernos. Y al hombre por la palabra, bueno, menos mal. Al hombre hoy. Usted sabe que los cuernos no son de los hombres, nada más. A pesar que en el reino animal la vaca no tiene cuernos, creo, no sé, o tiene mal. No, ni idea. Bueno, entonces hay un dicho que dice, al buey se lo identifica por los cuernos, se lo agarra los cuernos, y al hombre por su palabra. Está bien. Sí, es más o menos que dice que hay un dicho vulgar, pero muy realmente certero, que el pez por la boca muere. O sea, el silencio a veces saluda. Y el silencio también es respuesta, aunque ustedes no creen. También lo vamos a ver eso acá en el contrato, porque se puede hacer un contrato a través del silencio. También.
silencio a veces significa aceptación o puede significar rechazo también. Vamos a ver todos esos aspectos que al ser humano, ustedes cuando sean abogados van a leer igual que un ser humano, pero distinto. Ustedes le van a dar otra interpretación. Pero la lectura es lo mismo, pero no dice lo mismo para un abogado que para una persona que no es abogado. Bueno, en realidad no le veo mucho la relación a lo que usted dice del buey. Voy a ser sincero. Lo que estamos hablando en el siguiente sentido. El derecho romano, y en este sentido me permite hacer una crítica, ustedes no hacen mucho con la gloriación y diferentes programas. El derecho romano empieza hablando Gallo, como se dice, en el instituto hablaba de dos fuentes de opresión, la ley y el contrato. Y los contratos. Luego, en la evolución posterior, dice ley, contratos y varias especies de causas. Todo esto ya estamos hablando de la bolilla 1, lo quiero decir en esta introducción. Ustedes nada más que yo no le voy a decir punto 1, punto 2, ustedes de esa manera dan cuenta. Ustedes también tienen que ir formando. Ustedes cuando estudien con el programa. Porque nosotros les vamos a preguntar por el programa. Por supuesto, el programa no puede decir absolutamente todo lo que uno le puede preguntar, pero sí lo que nosotros de ahí se desarrolla. Entonces, acá le habla de la evolución histórica del contrato, todo eso, por eso le digo, estamos entrando en materia. Entonces, el contrato no es algo nuevo. ¿Cuándo apareció el contrato? Piensen ustedes, ¿cuándo apareció el contrato? Hay razones ya. ¿Cuándo apareció el contrato? Razones. Cuando nace la sociedad. Cuando nace la sociedad. Cuando empiezan a convivir. ¿Tu nombre? Antonio. Antonio, míralo Antonio, cuando nace la sociedad. ¿Y qué es la sociedad? ¿Por qué quiere decir vos cuando nace la sociedad? Empieza a organizarse un grupo. ¿Y qué es sociedad para vos? Con intereses comunes y con... Bueno, pero ¿qué es sociedad cuando nace la sociedad? ¿Qué es la sociedad? No, yo me refería a... No me refería a la sociedad comercial, sino a la sociedad. ¿Para qué es la sociedad que es necesaria? Un grupo de personas. Un grupo de personas, un Estado. ¿Pero por qué habla usted de todos así tan grupal? Usted se maneja en grupo. Sí, la sociedad. ¿Qué grupo para usted? A ver. Y bueno, más de uno. Más de uno de grupo. Está bien. Entonces sí está aceptado. Tiene que haber dos. Más de uno. Y el contestado bien también, porque la sociedad puede ser de dos. Pero cuando usted dice habla de grupo, ya uno, en el concepto, digamos, no técnico, porque la sociedad puede ser de dos. Uno dice, vamos a un grupo, uno no piensa que son dos, piensa que son por lo menos tres en el concepto vulgar. Dos, medio que ya no es grupo, puede ser sociedad, pero el grupo uno habla de más de dos. De todas maneras, la palabra grupo no es técnica, es sociedad o no. Bien. Pero ha razonado bien. Tiene que haber por lo menos dos. Para el grupo de dos. Tiene que haber por lo menos dos. ¿Ah? ¿Y cuándo ha ocurrido eso? Hasta ahí está. ¿Por qué empiezan a hablar como abogado cuando aparece el hombre? Que el hombre vale por dos, entonces. Yo creía que valía por dos, pero me doy cuenta con el tiempo que no. ¿Cómo cuando aparece el hombre? Aparece Adán y ya hay grupo entonces. Por eso, Adán era un ser humano, aparece Adán y ya hay... Interactúa. Cuando aparece Eva, cuando aparece Adán solo, no hay grupo, ¿o sí?
Bueno, pero puede usar la razón todo, pero si está solo. Escúcheme, un hombre solo en el universo, ¿ustedes creen que le puede interesar al derecho? A ver, razón. ¿Por qué no le interesa al derecho si hay un solo hombre en el universo? ¿Ah? ¿Con quién oponerla? Porque los derechos y las obligaciones se ejercen con respecto a otro. Si ustedes son solo una isla, por ejemplo, y no hay nadie, dice, yo soy dueño de esta isla. Pero ¿por qué dueño si no hay nadie con respecto a quién? Recién puede servir, decir soy dueño cuando aparece otro. Pero si él está solo, capaz que está toda la vida solo. ¿Dueño de qué? Dueño de nada, como dice la canción. Dueño de nada. ¿Qué es lo que le quiero decir con Eva? Del momento que ahí está Eva, lo que creen en la Sagrada Escritura y demás, o si no, como que se haya formado con los átomos y todos los aspectos biológicos. Desde el momento que hay dos seres humanos, puede haber contrato. Si hay uno solo, puede haber contrato o no. Obvio. Bueno, está bien. Entonces, si ustedes dicen, el contrato cuando nació, yo les digo, miren, nació desde que el ser humano ha existido. ¿Por qué ustedes creen que el contrato ha aparecido cuando apareció la moneda, el dólar, cuando apareció? No, ¿cómo hacían antes? Sí. Pero usted cree que en algún momento el hombre, desde que ha nacido, desde que ha habido más de uno, obviamente uno mujer, porque si no, no podría haber reproducción, ¿no es cierto? Desde que ha nacido, hombre y mujer. Claro, la policía, pero mucho antes, yo le digo, le puedo decir sin hesitación alguna, o sea, sin duda alguna, que desde que nació, desde que tuvo Adán y Eva, ya había contrato. Pero no es necesario, por ejemplo, intercambio. Bueno, mirá, no le voy a decir plancharme la camisa y te traigo voy a cosechar una naranja, no, porque no había camisa, no sé, pero siempre ayúdame a hacer estas cosas, contrato de colaboración, ayúdame. Mirá, yo voy a cazar, vos cocinar. Todo eso son acuerdos. No había dinero, todos son acuerdos. ¿Por qué no me has cocinado? Porque vos no me has traído, o sea, hay un cumplimiento contractual, otro no. ¿Por qué no? No me entiendes. Lo que hace la ley, a lo que se refiere, es simplemente constatar un resultado y decir, aplicar la coerción. Si no se cumple, va a tener esta penalidad. Pero no pueden decirse, si no hay ley, no hay contrato. No, el contrato ha sido previo a la ley. Lo que hace la ley es regular. Por ejemplo, una costumbre, como ahí decía la costumbre, sí, la costumbre hace derecho. Pero la costumbre después viene un legislador y dice, lo pongamos por escrito, bueno, ya es ley. O sea, pero ¿qué es primero? La costumbre primero, el acuerdo, después viene la ley. Entonces, acá le quiero hacer una aclaración. Esto en materia estamos hablando de derecho civil, porque el derecho penal no es así. En derecho penal todo es la ley. Todo depende de la ley. Porque en nuestra idiosincrasia, por lo menos, tenemos que estar orgullosos de estar de este lado del mundo, que tenemos la libertad de opinar lo que sea, porque en otro lado del mundo no es así. Ya casi todo lado del mundo, pero todavía hay algunos. Ustedes se pueden ir mañana a Buenos Aires, porque acá, en otro lado del mundo, tienen que pedir permiso, tienen que hacer un expediente, tienen que hacer una. Y si le quiere dar el funcionario todos los permisos, le da, si no, no le da. Entonces, acá todo en la materia civil, o sea, todo lo que no está prohibido, ¿cómo está? Permitido. ¿Me entiendes?
otro lugar del mundo, cosas cotidianas no tienen que pedir permiso. Entonces, en materia civil y comercial, en nuestra idiosincrasia, no solo en la Argentina, sino en los países occidentales, todo lo que no está prohibido está permitido. Pero en materia penal, como consecuencia de ello, para que esté prohibido, ¿a qué hace falta? Una norma, una ley. ¿Cómo sabemos si algo está prohibido o no? Porque tiene que estar. Cuando usted me dice, usted tiene que hacer tal cosa, ¿dónde dice eso? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacer tal cosa? ¿Quién dice? ¿Dónde está? ¿Y qué es lo ideal? Que no tengamos toda el 80% de la actividad norma. Nosotros lo ideal es que poseamos todo lo que es posible, libertad. Y las cosas que estemos obligados, bueno, sean las mismas. Y como sucede, ya se le dio en los países. Entonces, la materia delictual, precisamente, tiene que estar bien expresada y precede a la conducta, es decir, la ley penal dice, el que matare a otro tendrá una pena de 8 a 25 años. Es decir, que la ley describe una conducta. Se llama la hipótesis de hecho, de la descripción. Entonces, el hombre que hace esa conducta, tal como dice la ley, la sanción. Bueno, eso es materia penal. En materia de contrato, no es necesario que diga, el que ha comprado un libro y no lo ha pagado, tendrá que pagar. Porque así, vamos a tener que poner el libro, una cuchara, es imposible poner todo. No, directamente la compra-venta tiene tales consecuencias si no se paga con carácter general. Entonces, en materia civil y comercial no es necesario que la norma preceda a la consecuencia. Lo que precede a la consecuencia es el acuerdo, la conducta. Porque el acuerdo, el contrato, no es solamente, cuando Antonio habla del acuerdo, no es solamente el verbal. Cuando hemos hecho un acuerdo de tal cosa, hemos acordado, por ejemplo, ir a ver los Pumas o ir a ver el partido de mañana a Escaloneta. ¿Qué significa? ¿Que ustedes han hecho un contrato firmado? No, se han puesto de acuerdo. Acuerdo verbal. Incluso ni siquiera es verbal. Ustedes están en su casa, viene un jardinero y corta. Ah, qué lindo, qué lindo. Después va a venir con la gorra. Ah, no, pero yo creía. No. O sea, si yo sé porque este es mi trabajo, o si viene el pintor, no. ¿Me entienden? Porque el consentimiento ante un acto de naturaleza onerosa, son naturalmente onerosas, bueno, tiene sus consecuencias. O sea, el acuerdo no es solamente verbal. Puede ser por escrito, por signo inequívoco, el sordomudo, por señas, todo depende, ¿no es cierto? Y, bueno, entonces, para no irnos mucho del tema, estamos dentro del tema obviamente, porque esto, la parte que ustedes van a formar los criterios, es lo más importante, quiero decir, en su carrera, porque no todo abogado, por más que sea una biblioteca, es bueno si no tiene el criterio, porque ustedes tienen que saber, como el médico, como todo, es muy importante el razonamiento. Bien, entonces decía, esta es una materia que tiene concatenación con todos los civiles y también con los penales. Para decir, hay una estafa, por ejemplo, el juez penal tiene que decir, bueno, a ver, ¿de qué contrato estamos hablando? No me ha estafado porque en un préstamo, en una compraventa, en una donación, en que lo ha estafado. Tiene que ser una relación jurídica
patrimonial para que haya estafa, porque si no hay patrimonio, no hay un daño patrimonial donde está la estafa. Entonces, la materia penal necesita de la civil. Digamos que el derecho civil es, digamos, la madre o el padre de todos los derechos, son los derechos civiles, los derechos del ciudadano. De ahí están todas las derivaciones, lo administrativo, lo comercial. Ahora los civiles y comerciales están juntos, antes estaban separados. Están juntos en el código. Bien. Entonces, punto 1 está todo concatenado. Punto 2, se trata de una materia codificada. Entonces, un principio que ustedes tienen que saber, no solo para esta materia, sino para todas las codificadas, que ustedes el código que es este, Código Civil y Comercial, ustedes lo tienen que saber muy bien. Por ahí no lo han leído bien a Guaya, no lo han leído bien al doctor Ibáñez, no lo han leído al doctor López Abreu, pero se saben bien la ley porque todos los doctrinarios son intérpretes de la ley, pero usted tiene que saber la ley, en primer lugar. Un abogado que no sabe la ley, que es el Código Civil, es lo mismo que un cura que no sabe la Biblia. El cura, hay bueno o malo como todo ser humano, pero primero tiene que saber la religión y después hay que ver que la aplique bien. El abogado tiene que saber la ley y después hay que ver que la aplique bien. Bien, entonces ustedes, su mejor amigo en la materia codificada tiene que ser el código. Si a ustedes les gusta el derecho penal, tienen que saber el código penal. Tienen que saber bien, más que el civil, porque en el penal, como les dije, es más estricto el apego a la letra de la ley. Fíjense ustedes, por ejemplo, sin entrar en política, porque acá no vamos a hablar de política, sí vamos a hablar de los principios generales. Yo desde ya le digo, estoy en contra de todo lo que sea oprimir nuestra idiosincrasia occidental de poder ser libres. Todo lo que nos piensen, nos quieran pisar la cabeza, dictadura de cualquier tipo, de derecha, de izquierda, pero fuera de eso. Pero, por ejemplo, para algo actual, le digo, la vez pasada, se le atribuía a nuestro presidente la famosa estafa con las NM. Bueno, y cuando él hablaba, dice, no, yo no propicié, sino hice conocer, difundir. Bueno, porque las palabras, eso, lo único que quiero decir que las palabras son muy importantes. El verbo que se utiliza, sobre todo porque se estaba refiriendo a un aspecto penal. Se le decía, usted habría estafado. Entonces no es lo mismo que divulgar, que aconsejar, que promover, que acompañar, que colaborar. Cada verbo, sobre todo en materia penal, eso lo quiero decir. Entonces, en materia penal tienen que, las palabras son mucho más delicadas que lo civil. En lo civil también, los contratos también, no es lo mismo. Yo proyecté un contrato que el que lo hice, porque que lo homologué, son distintas expresiones y distintos conceptos. Bien, entonces ustedes, primero, para poder saber bien contrato tienen que saber. Hay una materia que ya vamos a ver, nosotros, la parte conceptual, después hablamos del sujeto, volvemos a hablar del sujeto, que ustedes ya lo vieron en parte general, volvemos acá a hablar de capacidad, después hablamos del objeto, hablamos de las cosas ajenas, cosas propias, después de la relación de causalidad, o sea, del vínculo jurídico. O sea, volvemos a ver temas que ustedes han visto y están todos Entonces yo les quiero decir, es bueno que ustedes vengan a clase con el código. Porque acá vamos a analizar los artículos del código. Y les vuelvo a decir, mientras ustedes son más amigos del código, bueno, ahora, digo,
doctor, lo tengo en el celular, doctor. En el celular uno lo tiene todo, pero a veces lo tiene todo, pero no lo tiene porque hasta que lo abre, lo busca y todo. Acá, yo no necesito llevar ningún libro, lo bajo de acá, pero hasta que lo abre no es lo mismo, no es lo mismo. Otra cosa. En el estudio, nosotros, ¿cuántos sentidos tenemos? 5. Bueno, las mujeres dicen que tienen más. Está la intuición que dice que está más profundo en ella. Puede ser. No, la intuición la tenemos todos, ¿no? Y tiene que tener presente más cuando es negativo, más importancia. ¿Verdad? Cuando uno dice, sí, me invitan, pero no sé. A veces cuando hay alguna cosa que uno le dice, no, mejor no. La intuición, sí, porque el animal tiene intuición, no sabe por qué, pero por ejemplo algunas cosas no hace, porque tiene intuición viene del instinto, es instintivo, no se olviden que nosotros somos parte, somos animales, uno más que otro, pero tenemos instinto obviamente, y tenemos que obedecer todo. Entonces, les decía, si pueden transiten, bueno, le hablaba de los sentidos. Nosotros mientras más sentidos usemos en alguna cosa, más se nos impregna en la memoria. Si ustedes leen y a su vez escuchan, están adquiriendo conocimiento por dos vías, por la auditiva y por la otra que se le llama también vulgarmente fotográfica. Esto que me pregunta el doctor, si yo me acuerdo estaba en el libro, en esta parte que estaba en el libro, yo lo había subrayado. Entonces, todo eso, toda esa práctica ayuda. Por ejemplo, los videos, el doctor Ibáñez tiene subido un video muy lindo, que les sugiero también lo escuchen. Pero también el libro, y ustedes subrayan, o la apunte, lo que quieran, o la fotocopia, porque ustedes cada vez que incorporan otra vía, pueden escuchar, a ver, y siguiendo, se va impregnando más en la memoria. Entonces, son cosas, yo digo, el libro, el programa. Traigan el programa. No vengan, lindo venir cuerpita, pero como decían antes, pero traigan el programa, entonces, ¿de qué está hablando el doctor? Entonces van viendo, entonces, ¿por qué? Porque cuando llega el examen, si ustedes, por ejemplo, no gran pelota, nosotros nos preguntan base, entonces no están familiarizados con el programa, tienen que familiarizarse con lo que va a hacer. Bueno, son todos, digamos, consejos prácticos e iniciales, que no lo vamos a volver a tocar. Entonces, como ustedes saben, acá, Sofía, como ayudante, nosotros tenemos los temas que se van a tocar en las distintas clases, no sé si, entonces ustedes capaz que lo tienen, no sé. Entonces, es bueno que ustedes, otro consejo que les puedo dar, que la verdad no estoy interesado por el punto, pero es muy bueno el consejo. Si ustedes saben qué tema le va a dar, lo va a leer, le va a dar, ustedes lo leen al tema antes en su casa. ¿Por qué les digo? Porque cuando yo les ponga, ustedes ya lo han leído, yo les pongo y les aseguro que ya tienen semi-estudiado el tema. ¿De dónde tendríamos que ver? ¿De dónde nos sugiere? En los libros que en el programa dicen cuál le aconsejamos nosotros. Lo que usted acaba de mostrar es el programa.
Sí. ¿Será que me pueden enviar por WhatsApp? Porque bueno, ahí después de... ¿Ah? No tenemos entonces, si bien no, por ejemplo, viene un día que por lo que sea no se da, o sea, no es perfecto como no todo humano, pero es más o menos para seguir ese... Entonces, ¿qué le quiero? Si no, yo le voy a decir, yo termino el tema, ustedes saben que a la otra clase siguiente seguimos en otro tema. Entonces, si ustedes han leído un poco en clase el tema, después vienen a clase y lo escuchan, yo les digo que queda casi estudiado, ¿verdad? Después cuando se acerca el examen, una sola lectura ya va a estar, ¿entiendes? Porque es lectura más memoria fotográfica y luego auditiva. Se les va a ir impregnando. Y otra ventaja, ustedes me van a poder hacer las consultas. Para mí no ventaja para hacer una pregunta difícil, no sé qué voy a hacer. ¿Por qué? Porque ustedes van a poder preguntar a mí. Ahora no me pueden preguntar si es un tema que ustedes recién lo están escuchando, pero si ustedes lo hubiesen leído antes, me preguntan y sacan las dudas. Que si no hacen así, si hacen al revés, yo les pongo, ustedes llegan a casa, estudian. Y ha quedado alguna duda, ya en la próxima clase ya estamos en otro tema, entonces es difícil que ustedes me pregunten en la clase anterior. Bueno. Cierto es que hay que ser un poquito prolijo para hacer lo que yo les digo, pero son buenos consejos que lo hacen, después se lo acordan, porque es bueno leer y después escuchar. Bien. Dicho esto, podemos seguir con lo que le dice el programa en el siguiente sentido. Ningún texto le va a decir, el contrato apareció con Adán y Eva. Bueno, porque se va a referir a los contratos más inmediatos nuestros. Nosotros hablamos de Grecia por allá. Nosotros nos remontamos a Grecia, después Roma y después nosotros, pero antes de los griegos había gente en el mundo y sin duda el tema de la colaboración en el trabajo, que alguien lo dijo, la división del trabajo es natural del ser humano. Hay uno que salía a pescar, otro que era bueno en la construcción, hay otro. Eso es natural. Y por más que no había contrato escrito, todos se ponían de acuerdo verbalmente por signo, culturalmente, que era el idioma de la cultura. No pensemos que el contrato de creación no era. Ahora se plasma por escrito, de alguna manera se reconoce finalmente, pero siempre, desde el momento que hay dos seres humanos, hablando de humanos en la tierra, hay contratos seguramente. No puede ser que tener espalda contra espalda y no se hayan nada acordado nunca. Incluso en Adán y Eva han acordado. Y supuestamente han acordado delinquir, o sea, infringir la norma que Dios le había dado en ese momento. Pero ha habido acuerdos sin duda. Y cualquiera sea el concepto que uno tenga de la creación, lo vuelvo a decir, no interesa, porque aun cuando se haya sido a través de una explosión y que luego las distintas materias se han ido, o que haya generado espontáneamente el hombre, no importa, porque en la medida que haya más de un ser humano, a medida que haya dos, va a haber acuerdos necesariamente. Bien. Siendo la historia más reciente, que se estudia en todo, yo todo esto que le hablo es para que ustedes formen el criterio, por qué el contrato, de dónde viene y por qué, porque es necesario. Nadie puede saber todo en la vida. Uno puede saber de derecho, a mí me hablan de medicina, bueno, no sé cuál es una inyección. Es más, no me gusta. No. En mi programa de vez pasada tenía que no encontraba quién pongo mi inyección. Entonces, en la historia más reciente uno se remonta, reciente entre comillas, a la Grecia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de nuestra idiosincrasia, quiero decir. Yo he tenido la suerte
de estar en la otra cara del mundo, que es Oriente. Acá no estudiamos la historia de China, de Japón, no estudiamos todo, pero con una riqueza de contenido enorme. Entonces, en nuestra idiosincrasia occidental, nosotros nos remontamos a la antigua Grecia. ¿Por qué? Porque allí estaba Aristóteles, Platón, los primeros teólogos y filósofos que se preguntaron de la existencia del hombre, a dónde iba, de cómo llegó y cómo va a ser mejor su vida. Uno, Platón, desde el idealismo, después Aristóteles ya el realismo, Santo Tomás con la mezcla de ambos y toda la escolástica. Y bueno, luego ya lo técnico, jurídico, ya nosotros vamos, lo más atrás que vamos a Roma, a lo que yo le estaba mencionando. Aparece el contrato en estos conceptos de Cayo, el contrato y la ley como fuente de las obligaciones. Después vienen varias causas figuradas donde se hablaba del cuasi contrato y cuasi delito. Después viene Modestino y agrega la ley, porque en realidad Cayo hablaba de contratos y delitos, no hablaba de la palabra ley. Lo que pasa es que hoy cuando nosotros hablamos de delito hablamos de ley, bien, pero en ese concepto de Cayo era contratos y delitos, varias especies de causas donde estaban los cuasi contratos y cuasi delitos. Y luego Modestino incorpora la ley también. Y esto está plasmado por Justiniano, el Códex de Justiniano, el primer código que se considera respecto a nuestra idiosincrasia, digamos, que hablaba de 4: delito, cuasi delito, contratos, cuasi contratos. Bien. Y luego nos llega a nosotros, a través ya del derecho francés, del derecho alemán como antecedente de nuestro Código Civil. El contrato, ya en la historia más reciente, hemos recibido el concepto contractual del derecho francés y del alemán, como les dije, y en Vélez Sarsfield, en nuestro Código Civil, tiene una definición de contrato y el Código Civil y Comercial tiene otra. Sobre ese concepto, que ya seguramente le habló la doctora Luis, hay algunas diferencias, pero no son conceptuales, sino dan precisiones, porque la característica que tiene nuestra profesión, nuestra materia, que es opinable y que es modificable. ¿Por qué? Porque nosotros, el derecho regula la conducta. La conducta humana está entre el ser y el deber ser. Está en un aspecto oncológico de lo que uno es y un axiológico de lo que debe ser. ¿Sí? Sí. Como le decía,
Una vez que se dicta la ley, la doctrina la interpreta, los jueces la aplican. Pero como el ser humano evoluciona o involuciona, para algunos vamos a ir como termina. Si nos hacemos pelota todos hemos involucionado, si vamos mejorando, tanto. Ojalá siempre soy optimista para bien. Entonces, se tiene que modificar, se va ayornando los códigos. ¿Por qué? Porque el ser humano evoluciona. Bien. Yendo concretamente a la definición. En su estructura interna, en realidad, no hay muchas diferencias. Lo voy a hacer un rato, sino no me gusta verlo desde arriba, sino en un plano de paridad. Bueno, entonces les quiero decir lo siguiente. En el Código de Bellas-Artes, el 1137 le decía, habrá contratos cuando varias personas se ponen de acuerdo sobre una declaración de voluntad común destinada a arreglar su derecho. En primer lugar, destaco Bellas-Artes porque es una genialidad tremenda. En un 90% todos sus conceptos siguen, por suerte. Y vamos a ver las diferencias, ustedes van a ver que persiste el concepto. Lo que pasa es que antes de entrar, digamos, a ese aspecto técnico, siguiendo la evolución, que yo me fui muy atrás y le dije para que ustedes entiendan, les quiero decir que aún ya hablando en la sociedad moderna, digamos, el concepto de contratos ha tenido que evolucionar, porque antes de entrar en el aspecto específico del análisis de la definición, tuvo que evolucionar porque hay distintas formas de contratar. Así como en la antigüedad yo le diría que no existía ni el idioma, seguramente, pero lo mismo, aunque no haya idioma, lo mismo acordaban, viendo los seres humanos entre sí, porque el ser humano, los filósofos dicen, el ser humano es un ser sociable. Todos los estudiosos dicen que el ser humano es un ser sociable, le gusta vivir en grupo, como dicen, algunos dicen manada, es un ser sociable, de bueno. Entonces el ser sociable significa, si vos vivís en grupo, tenés que tener un orden y una colaboración. Entonces eso se hace, puede ser afectuosa, y si no es afectuosa es contractual. Aunque no haya dinero, porque contenido económico siempre había. ¿Cuál es para ustedes el contrato más antiguo que se conoce? En realidad es o el trueque o la donación, no sé. No existía la moneda, pero lo mismo se comercializa, sea con trueque o con la donación, porque alguien compartía la comida, lo que sea, la casa, la cacería, lo que sea. O habrán cambiado, por ejemplo, una cacería por leña, por lo que sea. Bueno, todo eso es un contrato, por más que no haya dinero. Bueno, entonces, hablando ya de la historia más reciente, el contrato tal como se concibió ya hace 100 años que tiene el Código Civil de Bellas-Artes, ha evolucionado en el sentido no solo en lo contractual, en lo teórico, sino en lo práctico. Hoy en día ustedes, y sigue evolucionando. Por ejemplo, este código no habla de la criptomoneda, por ejemplo, por decirlo. Es más, no hay ninguna norma en el país que habla de la criptomoneda. Y en la mayoría de los países del mundo. Uno no se conoce conceptualmente, pero entonces, bueno, tiene. Pero se la va a mencionar porque justamente hoy, bueno, yo para no hacer la volver de clase, hoy estaba, antes de venir, no por eso me demoré, estaba viendo la tele. Como no le hago recreo yo, si quieren
quiere paramos de ver si no le cuento. Porque es interesante, ¿no? La chica esta sí, yo creo que es la que... la Jessica tiene problemas con el marido, que parece... Entonces yo estaba viendo ahí, y por ahí digo, no voy a ver todo eso, programas políticos, veo alguna macana, bueno. Y resulta que parece que le están poniendo preso al marido, no sé. Y ahí mostraba que parece que se dedicaba a la finanza, qué sé yo, y le debía un dinero a un señor, apellido, no sé, como 6 millones de pesos. Como no le quería pagar, dice, todo esto es lo que dice la revisión. Entonces, a este señor era una pareja, y han hecho todo un procedimiento, le han hecho una cama que dice, no sé, le habían puesto droga, no sé, en el auto, que se le había puesto, pero que le han hecho meter preso, salía con su mujer, con su señora, que no fue lo importante, que lo metieron preso. Y ahora se lo dejó libertad todo porque se descubrió que toda esa maniobra era falso, que le habían puesto droga, etc. ¿A qué voy yo? Que este hombre debía 6 millones de el marido de Sirio parece que debía 6 millones de dólares. Entonces, para no pagar, le había hecho todo una apretada. Pero ¿a qué voy? Y ahí el periodista le dice, bueno, está bien, que se ha sido sobrecido y ya está bien. Y dice, ¿y 6 millones de dólares? ¿Y de dónde tenía este hombre? ¿A qué se dedicaba este hombre? No, apellido. No, se dedica a la criptomoneda. Bueno, quiero decir que es una realidad hoy en el mundo, hay gente que se fortuna con eso. Y todavía acá no está, digamos, no está vigilado. Y en el mundo en general también es difícil, pero se va a vigilar porque todo lo virtual ya existe, es virtual, pero existe. Y hay fortunas de por medio. Y les quiero decir que no es ajeno a la materia que estamos haciendo porque son contratos, ¿me entienden? Esta compraventa de moneda virtual es un contrato. El tema de la prueba es otro tema, cómo se prueba, porque no está legislado. Y de lo que conozco, porque me interesaba todas las noticias, que todo es tan virtual que ni siquiera tiene nombre y apellido. Uno compra con códigos, se transfiere con códigos, ¿y cómo se demuestra? Con códigos, todo es código. Usted puede decir, mire, yo tengo 6 millones de dólares en la cuenta. Y no es que me lleva un extracto del banco que dice que 6 millones. No, me lleva un código. Esto se va a instrumentar porque es una realidad mundial. Es más, la Comisión Nacional de Valores no la vigila porque no existe. O sea, vigila todo lo que las acciones, todo lo que existe, pero la criptomoneda todavía no tiene en este país. En otros países lo han tenido como moneda, quiero decir, tan existe que lo han tenido en Ecuador, El Salvador, era El Salvador. Oficial. Bueno, les quiero decir que este episodio le quiere decir que este hombre tenía 6 millones de dólares y vivía de eso, o sea que es importante el tema dinero y nuestro derecho tiene que adecuarse a esos términos. Si hablo del derecho civil, como no del derecho penal, porque cuando haya un problema con virtual, no sé cómo con el tema penal también, al ser todo virtual, todo es muy difícil. Sí. Sí.
Sí, es un tema que yo realmente no conozco mucho, sí me he interiorizado a través de todo esto. Conozco obviamente porque lo que está previsto y legalmente lo que es el mercado de valores, que son las acciones tradicionales, están reguladas también por la Comisión Nacional del Valor. De lo que me interioricé, pero no soy un especialista en el tema. El tema de la criptomoneda, hay dos tipos de criptomonedas. Una que es más seria, que está basada porque todo eso son valores en relación a un físico, o sea, son representativas de algo. Por eso se las critica, porque dice representativas de que las acciones, por ejemplo, de las compañías, YPF, los bancos, Liechtenstein, tienen relación a un físico, que son los bancos o entonces la criptomoneda relación a qué. Bueno, las tradicionales, como se llama el Bitcoin, las otras, el Ethereum, todas esas, sí tienen un anclaje físico aparentemente. Pero hay unas terceras que son ya, esta es la más nueva que le llaman meme coin. Esas no tienen ningún respaldo en físico, ¿me entiendes? Todo virtual. Y bueno, hay miles en el mundo, pero es todo virtual. Entonces les quiero decir que estoy hablando del aspecto jurídico únicamente, no del aspecto, yo no la valoro, sí la valoro en el sentido que es un bien que en el mundo existe y no podemos ignorar, que podrá llegar o no a tener una consolidación jurídica en nuestro sistema, pero que no deja de ser útil, porque algunos países lo han usado, porque es ¿sabe qué? ¿Para qué ha sido usada mucho? Porque es una forma de transferir virtualmente dinero. Si usted quiere mandar plata al exterior o traer, hay una serie de procedimientos y gastos que a través de la forma virtual no se hacen. Pero como les vuelvo a decir, eso es un tema que obviamente el Código Civil y Comercial no lo trata, porque nuestro Código Civil y Comercial entró en vigencia el 1 de agosto del 2015 y todavía esto no sé si existía, pero no tenía para nada la actualidad. Con esto, esta breve referencia, les quiero decir que todo ese mercado también es contractual, que en su momento veremos si se regula y cómo se regula, de qué manera se regula. Entonces les quiero decir, significa que es un ejemplo de la evolución que tiene que tener la ley, porque tiene que abarcar todo lo que sea necesario abarcar. No soy, como les vuelvo a decir, partidario de que la ley abarque lo que no tiene que abarcar, porque la ley no se puede meter en nuestra cama, digamos, pero lo que sea jurídico y transaccional y comercial sí tiene que. La regulación de las cookies que te pide para ingresar a una página. las cookies. Y ahí donde Claro. la persona. Bueno, ustedes que son mucho más que yo estoy incluyendo en un mercado virtual que ustedes conocen muchísimo más que yo, y ustedes se refieren a las cookies. Obviamente, nada es gratis. Ustedes van, por ejemplo, nosotros estamos contentos, por ejemplo, con YouTube, con tantas cosas que son utilísimas, pero todo tiene, ustedes ven que tienen un espacio de publicidad, todo, porque nada es gratis. Con eso y son las cookies. Bueno, uno se tiene que bancar, que diga, bueno, compre tal cosa. Bueno, está bien. Y bueno, cuando uno acepta, es contractualmente, da una aceptación contractual. El tema luego del régimen legal y la prueba es ese otro tema. Pero que son contratos, son contratos. Tan es así que hasta son objeto, ¿no es cierto?, de regulación en algunos casos. Yo les quiero decir lo siguiente. El tema de la regulación
siempre tiene que ser de tal manera de no afectar la libertad, quiero decir. A los dictadores de todo el mundo le encanta impedir el acceso de todos los jóvenes y toda la población a los medios de comunicación. Entonces, interviene la radio, la televisión, todo. Pero los ciudadanos tienen esto. Con esto acceden a todo el mundo y tienen la información con más. Entonces, ¿qué quieren? Intervenir también. Ah, no, acá no va a haber más Facebook, no va a haber más EPA, ¿me entienden? Entonces, para que se escuche única voz la población. Entonces, yo soy partidario en general de que eso no sucede, cada uno escuche lo que quiere, forma su opinión y se dirige a donde quiera, pero no de cercenar en ese sentido, porque lo que más hace a la libertad del ser humano es poder decidir uno lo que entiende que quiere. Bien, eso no quiere decir por una guerra. Uno hoy puede poner una radio de lo que sea y empezar a decir porque el señor gobernador no sirve. Otro día que sí. En la medida que no hagan ilícito, bueno, todos pueden ser loa o no ser loa, pero eso no impide que uno diga no. Entonces yo voy a intervenir y voy a ver si lo que están diciendo tal cosa, y si no, voy a cortarnos para que nadie escuche. Bueno, no nos vamos del tema. Entonces, en lo contractual. Los contratos, en el concepto de Belisarius, se hacían tête a tête. ¿Qué quiere decir tête a tête? Cara a cara. Cara a cara, aspecto francés. ¿Por qué? Porque el mundo también era más chico. Hoy en día ustedes viven en un departamento, no saben quién vive en el departamento de al lado, el vecino, capaz que alguna vez le han pedido azúcar. El chuque, pero no saben ni cómo se llama. Pero antes no, antes ustedes sabían cómo se llamaba el vecino, qué hacía. Todo se hacía. Hoy en día, la distancia ya no es distancia, y ustedes pueden comprar hoy un iPhone, o pueden comprar lo que sea, o pueden comprar en cualquier lugar del mundo. Estamos hablando en este país, gracias a Dios, donde pertenecemos y todo lo que es nuestra esfera occidental. Entonces, ya no alcanza a hablar con el señor que vende, si no lo pueden encargar. Pero no nos vamos tan lejos, no nos vamos a otro país, puede hacerlo en Buenos Aires, a otro lado. Y le sale más económico. Aún yo consciente igual que ustedes que eso significa también que se afecta un poco al trabajo. Por ejemplo, ustedes compran una heladera acá, Frávega, lo que sea. Ustedes van a comprarla ahí en el mostrador y sale 1000, por ejemplo, y ustedes compran con online, sale 90. ¿Y por qué? Porque se evita el comercio, pagarle al vendedor, pagarle la comisión. Es así. Entonces, ustedes como consumidor les conviene comprar allá. Entonces, eso no estaba estipulado en nuestro código. Esas compraventas a distancia. Y todo se hace ahora por la vía electrónica, por internet. En la época de Belisarius no había. Entonces, todo eso hace que sea necesaria la evolución. En esa época también, por ejemplo, no había los monopolios, los oligopolios que ahora tenemos. Todavía seguimos teniendo, y estoy renegando con uno de ellos, pero no. Nosotros, por ejemplo, tenemos energía, una sola empresa. De gas, una sola de electricidad. Lo ideal sería que tengamos 15, 40, 50. Obviamente no somos un país rico, pero ojalá por lo menos tengamos dos, porque si no, no, que otro corta. No, pero voy a hacer reclamo. Bueno, pero mientras tanto usted tiene que estar con la vela o
o haciendo fuego para calentar. ¿Entienden? Entonces todo eso, en esa época, no afectaba por lo menos a la misma medida que ahora. Entonces, resulta que no se puede decir que haya un pie de igualdad o paridad, porque en el contrato lo que tiene que haber es una paridad. Una paridad en el sentido de no solo que ambos tienen que ser personas hábiles, o sea, una paridad mental, digamos, sino también una paridad económica, en el sentido que si hay una persona fuerte que tiene titular de un monopolio, como que yo le digo, hay una parte débil que el consumidor. Entonces la ley tiene que salir al amparo para que no se produzcan abusos. Entonces por eso también está la evolución del contrato, que antes de la reforma incluso del Código Civil y Comercial salió la ley 24240 de Ley de Defensa del Consumidor. ¿Quién es consumidor? Todos somos consumidores. Bien. Pero desde el punto de vista técnico jurídico, consumidor es aquel que adquiere para sí, para su provecho personal o para miembros de su familia, adquiere bienes y servicios. ¿Quién nos diferencia de aquella persona que adquiere bienes y servicios para revenderlos? Ese ya no es comerciante, ese es comerciante. Cuando uno adquiere para su propio consumo, de él y su familia, es una relación de consumo. Eso es lo que caracteriza el destino de los bienes. Entonces, salen normas en defensa del consumidor. Y están los contratos por adhesión. Entonces, la característica de la reforma del Código Civil y Comercial, que ha distinguido tres masas contractuales. La masa tradicional son los contratos que les llamamos paritarios, negociados o discrecionales. Son sinónimos. Ustedes pueden decir discrecionales, paritarios. ¿Por qué paritarios? Porque son de paridad. Por eso me gusta a mí la palabra paritarios. Discrecionales también puede decir, o negociados, porque se puede negociar a tres, como se dice. Bueno, luego está la masa de los contratos de adhesión, que son iguales que los otros, nada más que se diferencia por la forma que se instrumenta, en las cuales hay una parte que es la parte predisponente, que es la que hace todas las cláusulas. Estos tipos de contratos tienen dos características. Una, que hay una parte que es la que lo hace todas las cláusulas, predispone la cláusula, y además que tiene en el mercado prevalencia sobre la otra. Hay una parte fuerte y una parte débil. Entonces la otra parte se limita a decir acepto o no. Entonces también sale toda la norma en defensa de la parte de que no hizo, porque si hay una parte que redacta las cláusulas, justamente esa parte la va a redactar a favor de ella. Entonces la ley entiende que el que se limita a aceptar de alguna manera está en inferioridad de condiciones, y con mayor aún si es que no se le permite hacer modificaciones. No solo ocurre en estas dos grandes empresas que nosotros a veces gozamos y a veces padecemos, ¿verdad?, sino estos contratos de adhesión hay en otras empresas. Ustedes se suben a un colectivo, por ejemplo, y también, o sea, todas las cláusulas ya están preestablecidas, suben en un avión, lo que sea, están en condiciones de aceptar un contrato que ya está predeterminado. Nadie se pone a leer absolutamente todo. Cuando ustedes van a un banco a pedir un crédito también. Entonces, todo eso requería un ayornamiento del Código Versal. Entonces,
está concebido en el Código Civil y Comercial la diferenciación de 3 grupos diferenciados de contratos. Contratos paritarios, negociados o discrecionales, contratos por adhesión y contratos de consumo. En cuanto a la estructura contractual, son iguales, porque son todos, como decíamos, animales, o sea, tienen las misma estructura, sujetos y objetos uniformes. Entonces, en el programa les pide, ¿no es cierto?, toda la evolución, la masa jurídica, ahora sí podemos ir, digamos, con respecto ya, entonces uno analiza en profundidad el contrato paritario, que ese análisis le permite aplicar a los demás porque tienen la misma estructura. Entonces, en el concepto, como decía acá la señorita, la definición de Pérez-Salfield era: varias personas se ponen de acuerdo sobre una declaración de voluntad común que regirá sus derechos. Cuando habla de varias personas, no se refiere a personas físicas, porque también en la época de Pérez-Salfield se distinguía personas físicas y personas jurídicas. Y acá, cuando se habla de personas, se habla en realidad de centro de intereses. ¿Por qué? Porque también es posible el contrato que lo realice una sola persona física. ¿De qué forma? Lo puede hacer a través del contrato de mandato. Cuando uno tiene poder, por ejemplo, yo tengo un amigo que se va de viaje, por ejemplo, y quiere vender su casa y me dice: mira, te dejo un poder a vos para que vos la vendas. Bien, si yo en vez de venderla a tercero, la compro yo, puedo hacer un autocontrato. Ahí dice, no. Y eso está discutido. Está bien lo que dice que no, porque está discutido cuando uno lo adquiere para sí. Pero es posible que un amigo me dé un contrato de venta de su casa y otro amigo me dé, un poder de venta de su casa, y puede ser que otro amigo me dé un poder para que yo le busque para comprar una casa. Entonces, la autocontratación puede ser simple o doble. Si yo tengo un solo poder de alguien que me da poder para que yo le venda la casa, es una contratación simple, y ahí yo la compro para mí, hago el ejercicio de una autocontratación simple. Ahora, si yo tengo dos poderes, uno que me han pedido que venda y otro que me han pedido que compre, y yo, usando los dos poderes, compro para un tercero, también la actuación ha sido de una sola persona, yo en mi caso. Pero en el segundo caso no es cuestionable en general por la doctrina. Y en el primer caso sí sería cuestionable. No digo que está prohibido todo, porque se puede demostrar, en el caso que el poder le haya dado precisiones. O sea, quiero que me venda la casa en la calle Monteagudo, tal de dimensiones, por el precio de, por ejemplo, $10.000. Bien. Profesor, 100.000, digamos, para ser más. Profesor, en el segundo caso, se refiere, ¿qué es lo que significa la doctrina que está mal? En el segundo caso dice que no habría interés personal, porque acá lo que discute es que haya un conflicto de intereses, que se llama. Porque uno, cuando actúa uno solo, se ve tentado entre los intereses del mandante y de los propios,
dar prevalencia a lo propio. Es decir, por ejemplo, si un amigo me dice, te dejo poder para que venda mi casa y te hace un poder amplio, fije precio, condiciones de pago, elija a la persona, entonces, pues sí, lo voy a comprar para mí. Y le pone $10.000 que vale $100.000, o sea, y la compra vos, porque vos te está prevaleciendo tu interés. Entonces eso es cuestionable y se plantea la nulidad. El comprador puede decir, no, pues yo tengo el poder, que yo te escriban, pero lo mismo se plantea la nulidad, porque una cosa es la autorización formal y otra cosa es el fondo, que se ha hecho un negocio un estafa, ilícito. No hablemos de estafa porque ahora tenemos a la esfera penal, que es también estafa, pero se ha hecho una lesión. Se puede anular por lesión. Lesión es un instituto que cuando hay diferencias sustanciales de precios se puede. Bien, mientras cuando es doble la autocontratación, dice la doctrina, bueno, ahí ya no se busca el provecho personal porque le va a vender a un tercero, va a usar dos poderes y no se lo va a quedar fácil sino para un tercero. Bien, es menos cuestionable, pero también hay que ver porque también se puede querer favorecer a un tercero. Bueno, la verdad entre pico y flauta, como dicen, no me quiero exceder ahora, bueno, ya digamos, así que vamos a seguir la próxima clase. Aun cuando me demora un poquito la primera parte, bueno, porque son los cimientos que es lo que en una obra, siempre los cimientos demoran, pero solo me toca. Bueno, hasta la próxima, chicos.